Pedro, o se desconectó Pedro. Maestro Pedro. Creo que se desconectó. No, sigue conectado. No, sí sigue conectado. Ah, sí, sigue conectado. Sí. Pero no nos escucha. Perdón un momentito, estaba, fíjate, aprovechar y ir No te preocupes. aquí al ladito. Sí, está Ya bien. estamos. El micrófono es tuyo, Pedro Canto Herrera. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Saludo. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero a los que tenemos aquí presentes por la plataforma Zoom. Veo que también están grabando. No sé si también a través de otras redes sociales, pero saludamos a todos. Con mucho gusto. Quiero del, del comité que han estado realizando este trabajo. Los eh, pues organizados y presentados con la idea de que sea el espacio para que puedan trabajar, dialogar, intercambiar ideas, intercambiar materiales, formar redes y diversos tipos de trabajo. Yo creo que ha cumplido con su objetivo de cara al 30º aniversario de del COMIE. Y bueno, en el caso de ustedes que están tratando el tema de la interculturalidad, pues es un tema actual, un tema que es considerado transversal en muchas cuestiones. Ahorita en los procesos de evaluación nos acaban de presentar el modelo de evaluación del CAES, así como también en los diferentes programas, en los programas que me ha tocado igual ver, que son de formación de profesores. La interculturalidad está en ese eje transversal de todos, tanto los programas educativos como también los programas de formación de profesores. En fin, sin más, pues ahí está la relevancia del tema, que estoy seguro que con la conferencia de la doctora, pues van a tener la oportunidad, primero de tener esa base para el diálogo y después, pues en el intercambio con las preguntas y los comentarios. Pues enhorabuena, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Pedro. Entonces le daría ¿cómo se llama? La voz o la palabra a Concepción Silva Chávez, que nos va a hacer favor de leer una reseña curricular de la doctora Luz María Moreno Medrano. Adelante, Concepción. Sí, gracias. Pues antes de iniciar, agradecer a todos y a todas porque hemos disfrutado de estas sesiones donde nos han compartido trabajos de investigación, reflexiones, trabajos de campo, en donde se ha puesto, pues ahora sí, o hemos compartido esta temática que le hemos titulado La educación bilingüe intercultural. Bueno, voy a dar unos datos de nuestra ponente el día de hoy, que tenemos el gusto y el agrado de poder presentar a la doctora Moreno, quien comenzó su trayectoria en la educación como maestra rural en una comunidad rarámuri en la Sierra Tarahumara, de 1994 a 1996, en los tiempos en que el zapatismo ponía en el centro las deudas históricas con los pueblos originarios. A partir de ahí, su propósito profesional y personal giran en torno a la educación intercultural desde posicionamientos antirracistas y feministas, desde la ética de los cuidados. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. En la misma, sus investigaciones más la búsqueda de alternativas educativas desde los movimientos por los derechos de los pueblos originarios en contextos urbanos. Tiene una amplia experiencia en la formación directiva, perspectivas colaborativas
comunidades de aprendizaje. Es la Asociación Internacional de la Escuela Learning de las Comunidades, encabezada por el doctor Manabu Sato de la Universidad de Tokio, y una red de maestras y maestros en diversos países del sudeste asiático. Buscan crear comunidades reflexivas que se centren en el aprendizaje de sus estudiantes a través de la metodología del estudio de las lecciones. Pues sin más, le doy la palabra a la doctora Luz María Moreno Medrano, quien nos va a compartir el día de hoy su ponencia. Gracias. Bien, adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestra. Pues primero que nada quiero de verdad agradecer mucho el espacio. Desde que me hicieron la invitación, la verdad es que me sentí sumamente honrada y postor que le da uno estar de experiencia media la región, ¿no? Debe ser agregadora de todo el trabajo que han hecho como docentes en toda esa zona, sobre todo en Oaxaca, que sabemos cómo han trabajado por la autonomía, por el reconocimiento. Entonces, bueno, realmente desde esta posición en la que me encuentro como académica en la Ciudad de México, con todos estos privilegios de trabajar desde una universidad privada, ¿no? Al ser una mujer de clase media que está trabajando también desde la educación superior, pues es importante hacer esta confesión del síndrome de la impostora. Realmente mi corazón está puesto en estos temas, pero pues me queda toda esta pues sensación de imposibilidad de entender totalmente el contexto en el que yo sé que todas y todos ustedes están en el día a día. Entonces, realmente lo que vengo a compartirles el día de hoy desde una posición pues de mucha humildad es estas reflexiones y estos cuestionamientos en torno a la interculturalidad crítica, que ahorita, como bien mencionaba el maestro, pues está como una línea transversal en todo nuestro sistema educativo y que es necesario pues discutirla mucho, entenderla juntos, juntas, para ver de qué manera la hacemos más operacionalizable, ¿no? Y uno de los temas que nos hemos encontrado, quienes estamos en estas áreas que ustedes también saben bien, es esta pregunta de, ¿pero por qué necesitamos ponerle el apellido de crítico y de colonial? ¿No? ¿Por qué no ha sido suficiente la interculturalidad en sí misma, ¿no? ¿Por qué es necesario meterle otros adjetivos? Entonces, un poquito lo que quiero compartir con ustedes en esta charla es hablar de estas diferencias de la interculturalidad, de cómo comenzó en nuestro sistema educativo y lo que se plantea ahora, y también de los desafíos que se nos presentan para hacer la realidad, ¿no? Que eso yo creo que es la parte más importante. Entonces voy a poner mi alarma porque sí quisiera que tuviéramos más tiempo de discusión y que no se me vaya la onda en estar hable y hable como merolico y luego sin verlos en las cámaras, no sé si ya se me durmieron o cómo está la cosa. Entonces, bueno, agradezco muchísimo el espacio nuevamente y celebro mucho estas propuestas de diálogo, que yo creo que es lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Podernos conectar desde diversos lugares. Yo ahorita estoy en Ecuador, entonces, en Cuenca, Ecuador, entonces es maravilloso poder saber sentirles cercanos y cercanas aún a pesar de la distancia. Entonces, bueno, pues les platico como haciendo este recuento de cuáles eran los propósitos hace 10 años de la intercultural, ¿no? Hablábamos, y ya las cosas que nos abren entrada, ¿no? Pero en aquel momento hablábamos del reconocimiento de México como un país multicultural y multilingüe, en donde todas las culturas aportan en la construcción del país y del mundo, ¿no? Se hablaba también de que era importante construir una identidad personal y cultural, y se hablaba de la autoestima, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del otro. Se hablaba también del respetar la diversidad, ¿no? De esta creación de actitudes que pudieran favorecer
el respeto, la tolerancia y que se experimentara la diversidad como una riqueza, ¿se acuerdan? Y luego vinieron todos estos debates de, pues sí, pero esto nada más parece que se le está hablando a las poblaciones originarias y en dónde está la parte de la educación intercultural para todos y todas, fue parte del debate en aquel momento. Luego hablamos también de la necesidad de preparar a las niñas y niños, en aquel momento no decíamos niños y niñas, nada más decíamos niños, y así estaba en los propósitos, ¿no? Para que vivieran en sociedades plurales y diversas y que la importancia era que desarrollaran habilidades cooperativas, de solidaridad, de relación con lo diverso, con el otro, ¿no? Se hablaba también de esta revisión de principios comunes, como el respeto, la igualdad y la justicia, ¿no? Estos grandes valores. Entonces, estos eran los 5 propósitos en aquel momento de la educación intercultural. Y bueno, nuestra querida Lupita Mendoza, que tuvimos en la sesión anterior, la semana pasada, justamente hacía una crítica entre también otras académicas y académicos en aquel momento, quedaba desdibujada de esta visión las necesidades culturales y sociolingüísticas de nuestro país, ¿no? Entonces veíamos que se entendía desde una perspectiva inclusiva que limitaba el reconocimiento, ¿no? de que hay deudas históricas y de esta necesidad de reparar esos daños que han causado las políticas asimilacionistas desde las épocas revolucionarias. Entonces veíamos que era una visión de la interculturalidad que carecía de historia y carecía de problematización de todas estas perspectivas estructurales que sabemos que estaban presentes en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, el modelo educativo del 2017 hablaba de equidad, de inclusión, hablaba otra vez de una perspectiva equitativa, inclusiva e intercultural, que aquí también hubo muchos debates en torno a poner inclusivo y intercultural dentro de la misma caja y lo equitativo también, como si ya lo utilizáramos como una manera de mantra, ¿no? De todo lo que hablemos tiene que aparecer la palabra equitativo, inclusivo y intercultural, ver exactamente las implicaciones pedagógicas, políticas que esto tenía, ¿no? Presupuestales incluso. Y habla de la formación de docentes en interculturalidad, ¿no? Fíjense aquí, la idea también era la transmisión del aprecio y del valor de la diversidad cultural. Entonces se hablaba que en las zonas en donde predominaba la población indígena se ofrecerían estos programas que ya discutimos también en los foros de preescolar y primaria intercultural bilingüe, y de manera que dejaban a los docentes que fueran adecuando su enseñanza al contexto lingüístico y sociocultural y que fueran elaborando materiales didácticos específicos. Ya hablamos también de estas problemáticas en torno a los materiales y la complejidad que ha tenido el reconocimiento de los contextos lingüísticos y pues la poca voluntad que ha habido también presupuestal para responder a estos contextos lingüísticos con mayor eficiencia, ¿no? Luego tuvimos el Plan Sectorial de Educación 2024 y nuevamente se hablaba de la educación equitativa, inclusiva, intercultural, pero ahora le agregamos lo integral, ¿no? Que por lo menos hablaba y ya hacía énfasis en que había que combatir las brechas, ¿no? Ya hablaba de brechas socioeconómicas, regionales y de género, ¿no? Si se fijan aquí, no existían estas brechas también étnicas, ¿no? Que no se habla de manera frontal, como hay ciertos pueblos, ciertos sectores que han resentido estas brechas de una manera especial. Entonces, esta intención justo de este plan sectorial, si se acuerdan, no tenía parámetros e indicadores que nos ayudaran a desagregar justo por género, etnicidad, sino únicamente por condición de ingreso, ¿no? Y eso sigue siendo un tema en nuestra política pública, ¿no? No tenemos manera de poder diferenciar con mayor exactitud estos grupos poblacionales para saber cómo construir política pública de una manera mucho más focalizada. Entonces vemos cómo estos modelos siguen, y aquí va a empezar como un poco la argumentación de por qué lo crítico, por qué lo decolonial. Estos modelos tenían estas lógicas muy cartesianas del modelo moderno colonial, ¿no? Este modelo que nos lleva a pensar en estos binarismos de salud, enfermedad, de mujer, hombre, de lo bueno, lo malo,
Y en el caso de la diversidad sociocultural, desafortunadamente crean un punto de vista muy deficitario, ¿no? Como a las personas de pueblos originarios de manera similar a con personas de discapacidad, y por eso había entonces que hacer políticas de integración, asimilación, y por eso había tanto enojo en aquel momento de aquel plan sectorial, ¿se acuerdan? Porque no había esta diferenciación entre que una es una posición ético-política y que viene de una lucha histórica de pueblos originarios, y la otra es también una lucha histórica de las poblaciones con discapacidad, y que era necesario responder a ellas de una manera completamente distinta. Y parecía que las autoridades en los planes y programas no estaban atendiendo de una manera específica en eso. Entonces, hubo mucha crítica, y por ejemplo Cruz Vadillo decía que era necesario posicionarse desde una exigencia política para no patologizar a los sucesos, ¿no? Sino para fortalecer todas estas subjetividades desde la agencia y la denuncia a las estructuras de poder que excluyen y que oprimen. Entonces llega este nuevo modelo 22 y entonces busca dentro de la nueva escuela mexicana una pedagogía humanista, pero crítica también, ¿no? No es este humanismo romántico que busca estos grandes valores como la justicia, la igualdad, etcétera, sino que posiciona un territorio en el centro. Y aquí también hubo muchísimas críticas porque decían, bueno, ¿y la persona? Pues sí, es que es una persona que está en un contexto específico, por eso la comunidad es que toma un papel preponderante aquí, ¿no? Es una persona que está situada no necesariamente entornos rurales, que esa ha sido otra de las críticas. Pareciera que este modelo está enfocado únicamente en las poblaciones rurales. No, todo el mundo vivimos en un territorio, todo el mundo habitamos una comunidad, y ahí se presenta una diversidad, ¿no? Y se presenta la interculturalidad. Y algo muy interesante es que promueve los derechos humanos para que no quede duda de que no están haciendo concesiones a nadie, ya ni a ningún grupo, ¿no? Sino que este es un tema de derechos educativos que trata de evitar estos discursos de autoritarismo dentro y fuera del aula, propiciando estos horizontes de libertad y autonomía. Y esto es una cita textual de el nuevo modelo educativo. Entonces, en este nuevo modelo educativo se habla de que la interculturalidad, fíjense qué interesante la definición que nos brindan, se refiere tanto a sujetos como a comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que están en constante interacción, diálogo, interpelación, y que producen entre sí aprendizajes, ¿sí? Y ya se da por hecho que existen relaciones asimétricas de clase, de etnia, de sexo, de género, de edad, de capacidad, ¿no? Entonces aquí se rompe esta idea de las culturas desde estas visiones esencialistas, perfectas, que no tienen ningún tipo de contradicción, que no tienen machismos, que no tienen, ¿no? Para hablar de que la interculturalidad se da en el problema, en la interpelación, en las contradicciones, ¿no? Y que justo estas relaciones asimétricas no únicamente se dan por cuestiones étnicas, sino también de clase social, de sexo diferente al género, la edad y la capacidad. Y aquí el papel del Estado entra en la definición también, como el Estado como el responsable social, político y jurídico para garantizar esta igualdad de derechos y favorecer esta creación de espacios para diversas epistemologías y diálogo de saberes, que este es otro de los términos importantes que aparecen en el nuevo marco curricular, ¿no? Entonces se habla de estas culturas dinámicas, complejas, que producen imaginaciones, creencias, formas de vivir, interpretaciones de la vida, y qué es lo que da sentido y razón a la vida y a la comunidad, ¿no? Dependiendo del contexto geográfico y social en el que uno habita. Entonces, se entiende que por un lado están los derechos y que efectivamente hay una serie de mínimos que todas y todos tenemos que tener garantizados, pero también se abre otro reconocimiento de que hay maneras de habitar el mundo y de entender la creación del conocimiento de formas diferentes, depende de dónde estamos, ¿no? Entonces pueden ver que el nuevo marco curricular, pues a mí me encantaría al ratito escucharles, porque sé que muchos y muchas de ustedes participan en practicando con sus deficiencias, sin duda, con todavía cuestionamientos de los procesos.
pero he conocido mucha gente que estuvo participando en estos procesos y que hablan desde una perspectiva pues muy participativa, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de las relaciones de poder y esta es, desde mi perspectiva, la gran diferencia entre la interculturalidad de la primera reforma a esta. ¿Sí? Estamos hablando de una interculturalidad que no es romántica, de una interculturalidad que no nada más se queda tranquila con reconocer que eres diferente a mí, sino que reconozco por qué estás en una situación distinta a la mía, cómo puedo tener yo privilegios y cómo tú no puedes tener esos privilegios porque hay derechos que no están garantizados. Y eso tiene que ver con el género, la etnia, la clase, el sexo, el territorio en donde estamos, la cultura, la lengua, las capacidades, ¿no? Entonces, todos estos factores han hecho y se han entrelazado para que de manera desigual y asimétrica favorezcan más a ciertos niños, niñas, adolescentes, maestras y maestros en detrimento de otros. Entonces, algo de lo que se habla aquí es de lo que en el feminismo llamamos la interseccionalidad, ¿no? De cómo todos estos factores, justamente para que haya una opresión, es porque tiene que haber alguien beneficiándose, hay un privilegio, hay alguien que está de alguna forma o algo, ¿no? Alguna estructura que se está beneficiando de esta otra parte. Entonces, esta asimetría se mueve hacia los dos lados y es necesario justamente poner el ojo también en en los sectores mayoritarios de la sociedad para ver también cómo los privilegios funcionan, muchas veces en detrimento de estas otras poblaciones. Entonces, como saben, la interculturalidad crítica es uno de los ejes articuladores, que aquí a la izquierda lo tienen, ¿no? Como está la inclusión otra vez, la interculturalidad crítica, pero también está el pensamiento crítico, la igualdad de género, el fomento a la lectura y la escritura, la educación estética y la vida saludable, ¿no? Con la comunidad y territorio en el centro. Entonces podemos ver cómo en todas estas, en todos estos puntos que tratamos de entender desde las diversidades, pues vemos cómo se entrelazan y se expresan estas relaciones de poder que privilegian a unos y oprimen a otras personas. Entonces, la discusión ha estado en muchos sentidos por aquí. Ahora, ¿cuál es una de las críticas también que se le hizo en aquel momento a la educación intercultural? No solo en México, sino en otros países también, es que tenía una visión muy funcionalista, ¿no? Que tenía un enfoque que únicamente reconocía estas diversidades, pero que no cambiaba las estructuras reales para que las personas pudieran vivir con mayor dignidad, para que nuestros niños, niñas y adolescentes pudieran estudiar con una educación de calidad y con todos los recursos necesarios para que eso sucediera, ¿no? Entonces era nada más como hacer hincapié en este reconocimiento de la diversidad, de estos rasgos culturales, ¿no? Que llegamos incluso a romantizar, esencializar, y entonces veíamos en las escuelas que cumplir con la interculturalidad era hacer estas muestras gastronómicas, era invitar el Día de la Lengua para que hablaran en sus expresiones lingüísticas, pero de fondo nada cambiaba. Los indicadores seguían estando más a favor de ciertas escuelas que de otras, ¿no? Entonces, en una visión igualitarista, que es lo que se plantea desde la interculturalidad crítica, se habla de derechos y cómo todos los sujetos tienen el derecho de desenvolverse. Justamente la interculturalidad crítica lo que busca es reconocer cuáles son estas condiciones individuales para poder ver de qué manera el Estado tiene que cumplir con esos derechos que le tocan. Entonces, por eso veíamos que había una diferencia tan grande entre este enfoque multicultural o de interculturalidad funcional, de donde se desarrollaron las propuestas de EIB y de centro de debates importantísimos, se crearon materiales sin duda importantísimos, ¿no? Y son la antesala para ahora hablar desde otro posicionamiento ontológico y epistemológico. Pero algo de lo que no logramos hacer en aquella ocasión con la interculturalidad, con la educación intercultural bilingüe, era hablar del racismo,
¿no? No nos gusta hablar de racismo. Cuando hablamos en México, preferimos decir que no somos racistas y que por este gran éxito que tuvo esta política asimilacionista y de mestizaje, pues nos reconocemos como iguales, ¿no? Como si fuera ya también un mantra, ¿no? Que fue, yo creo que ha sido de las políticas educativas más exitosas que se ha ido reproduciendo a lo largo de los años. Entonces, justamente lo que buscamos a través, o lo que se busca a través de la interculturalidad crítica, es que haya este reconocimiento y respeto de las culturas. Ay, se oye una música de fondo por ahí, sí. Y el derecho a una ciudadanía diferenciada, ¿no? En una coexistencia sin interrelación y convivencia. Entonces, hablar del multiculturalismo es como hablar de un racismo, ¿no? Porque mantiene estas diferencias desde una distancia sentada en el privilegio como una posición universal. Entonces, se adjudica de alguna forma esta coexistencia de distintos modos de vida cultural que exige la globalización, pero de alguna forma sigue siendo como esta esencialización del racismo. Entonces, no se reconocían estas deudas históricas, como les decía, de los propios saberes, ¿no? De este reconocimiento a las diferencias. Entonces se decía de lengua para afuera, como dicen comúnmente, que había saberes diferentes y muy valiosos, pero no se incluían en los programas de estudio y en los modelos. Como ya lo hablamos en otras ocasiones, no había forma de incluir otras maneras de hacer ciencia, otras maneras de hacer matemáticas, de incluir la lengua, la historia, la química desde otras perspectivas también de construcción del conocimiento y que vayan en diálogo también con todas las otras perspectivas que hemos estudiado en la escuela tradicional. No se trata de desplazar a una o a otra, se trata de que dialoguen, que existan estas diferentes posiciones para que puedan dialogar realmente en este diálogo de saberes, que es lo que se busca, que es un poco esta idea que nos compartía Lupita Mendoza la semana pasada, ¿no? Entonces, con este eje, lo que se busca, fíjense qué interesante las prácticas que nos piden desarrollar para que nuestros estudiantes desarrollen estas subjetividades flexibles, perdón, sensibles y capaces de indignarse ante la violación de los derechos de las personas, ¿no? Frente a cualquier forma de violencia, tipo de discriminación, así como tomar acciones concretas en contra de alguna exclusión por motivos de clase, capacidad de sexo, etnia y género. Si se fijan, no estamos hablando de una interculturalidad dividida, una que tiene que conservar sus tradiciones y culturas, como se entendía en aquel momento, y otra que era para los grupos mayoritarios, ¿no? Esto habla de que queremos ser personas, ciudadanos, ciudadanas sensibles y que nos indignemos con las injusticias. Se habla también de establecer, de que nuestro estudiantado pueda establecer un diálogo de saberes para que escuche de entrada ciencia, arte, literatura, historia, filosofía y vida cotidiana con otras culturas y pueblos, y sobre todo interesarse por aquellos que han estado invisibilizados o que han estado decididamente discriminados del currículum oficial, ¿no? Entonces esto supone de construcciones muy específicas y didácticas que permitan valorar estas otras construcciones históricas de una educación que ha estado impartida por el Estado y que muchas veces no ha estado incluyendo este otro tipo de perspectivas. Se trata también de desarrollar una ética de diálogo cimentado en valores como la reciprocidad, el reconocimiento, el respeto y la interacción con el otro en su diversidad, en la justicia, la libertad creativa y la solidaridad. De buscar construir proyectos de servicio e intercambio solidario entre la escuela y la comunidad territorio a partir de esta reapropiación de los conocimientos y experiencias durante estos procesos formativos dentro y fuera, ¿no?, del espacio. Entonces, no nada más es sensibilizarme, sino es aprender a escuchar, es desarrollar el diálogo y después también aprender a construir proyectos de servicio, ¿no? Entonces se busca esta idea de democracia intercultural que articule formas de Occidente, también como las indígenas, y que se vean también estas otras maneras de practicar la democracia, que no sea nada más el voto, sino también la asamblea y la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos. Se busca también que aprendan a realizar estas interacciones cognitivas, simbólicas, prácticas, con personas de distintos conocimientos, que puedan
igual valorar toda la formación académica de una persona científica que está en alguna universidad, a un activista de pueblos originarios que ha construido a lo largo de la lucha de los movimientos sociales también una serie de conocimientos de cómo funcionan los extractivismos en ciertos territorios, etcétera, los campesinos, los afrodescendientes. Entonces, todo esto desde el respeto y la horizontalidad. Y aprender también a desarrollar este diálogo con la naturaleza, que ya Lupita nos dio ejemplos maravillosos la semana pasada, que derive de la construcción de una ética, ¿no? Y normas de cuidado de sí mismo y del ambiente en esta unidad orgánica interdependiente. Entonces, todo esto, como ya lo explicaron también en otros modelos, tiene esta idea de la decolonialidad también. Entonces, de podernos entender cómo nuestro modelo educativo tiene estas influencias coloniales en donde las lógicas del ser, saber y poder acompañan estas lógicas moderno-coloniales de las que les hablaba hace un momento, y eso ha puesto mayor valor en ciertas prácticas y formas que en otros, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos y todos lo conocemos muy bien, Quijano es quien comienza estos debates, ¿no? Y sabemos que funcionan en muchos dominios, ¿no? Pero por lo menos las experiencias educativas comprenden también el dominio económico, que tiene que ver con quién posee la tierra, la explotación de la tierra, el dominio político, que tiene que ver con el control de las autoridades, el dominio social, que tiene que ver aquí por el género, la clase social, la sexualidad, la condición étnica y la parte epistémica, ¿no? Que es quién controla los conocimientos, quién dice cuáles son los conocimientos válidos y cuáles no, y todo el tema de las subjetividades. Y hubo también, hay muchas discusiones en torno al tema de cómo el racismo se internaliza, ¿no? Y aquí tenemos a Grossfogel, que dice que se asumen estos dominios porque se han filtrado en estos procesos de enseñanza que se han apartado del reconocimiento de los contextos sociohistóricos, ¿no? Del estudiantado y de la posibilidad de revalorar lo propio frente a los conocimientos universales y plurales, ¿no? Entonces, Franz Fanon, que lo tienen acá, es muchas veces, él hablaba, ¿no? De que puede ser un hombre negro, pero con una máscara blanca. Entonces, se reconoce dentro de estas posiciones racistas que sigue estando esta mirada puesta en la blanquitud, en lo que se ha construido como lo deseable, como la vida deseable que se tiene casi siempre urbana, blanqueada, clase mediera, con ciertos niveles educativos, que habla de cierta manera, que come de cierta manera. Entonces, el racismo también y el colonialismo también lo tenemos de manera de que estas lógicas han logrado permear también nuestras mentes y entonces estos grupos subalternizados han quedado sin representación en la construcción del conocimiento, ¿no? Frente al poder que tienen estas aproximaciones más eurocentristas, que de ahí viene todo este modelo más moderno colonial. Entonces, abrirnos al conocimiento de los otros implica también este proceso doloroso de reconocer nuestra propia colonialidad mental, cómo nosotros mismos hemos creído que no somos suficientes, que si venimos de cierto contexto o que tenemos cierta formación, no somos lo suficientemente buenos que otras personas que están en tal y tal y tal. Y cada quien tiene sus propias jerarquías desarrolladas en su mente, sobre todo las mujeres, ¿no? Frente a todas estas discriminaciones de género que hemos vivido durante muchísimos años, casi siempre sentimos que si llegamos ahí tiene que ser por muchísimo mérito propio y que casi siempre hay alguien o casi siempre hombres que llegan de una manera más fácil ahí, ¿no? Entonces hay esta sensación como de poca valía, como de poca fortaleza para llegar a donde queremos llegar. Entonces, bueno, la parte de la interculturalidad crítica implica pedagogías críticas, ¿no? Y esto y ahorita lo vamos a poder platicar en un ratito más, implica de una manera muy clara que dentro de nuestro trabajo pedagógico, dentro y fuera del aula, cuestionemos el poder, ¿sí? Cuestionemos el poder y las asimetrías de poder, cómo se toman las decisiones, quién toma las decisiones, y me parece que este es un punto nodal para el cambio de la práctica, porque aunque tenemos un discurso sumamente igualitario, de justicia social,
como profes mexicanos y mexicanas, a la hora que entramos a los salones de clase, sigue habiendo en la mayoría de los casos, una imposición de poder muy importante, del que pone la calificación, el profe o la profa que regaña, quien dice que estudiar. Seguimos viendo nuestras escuelas con las filas, ¿no? En donde el profesor es quien dicta la lección y entonces el estudiantado toma nota. Seguimos viendo cómo se reproducen estas prácticas memorísticas. Entonces, todo eso es justo cómo se van reproduciendo todas estas desigualdades de poder en el día a día, ¿no? O la mamá que llega y se acerca a la escuela y la maestra o el maestro la hace sentir que no fue suficiente, que no apoyó lo suficiente, que viene de una familia disfuncional, que etcétera, 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 etcétera. Entonces, el poder se refleja también en cómo vemos a las otras personas, si desde la dignidad que tienen o desde el déficit, ¿no? Entonces, eso implica el pensamiento crítico también, cuáles son estas narrativas dominantes que siguen estando presentes con mis estudiantes allá en el ICIA, en Jaltepec. Hablamos mucho de estas narrativas dominantes. ¿Por qué seguimos pensando que quien tiene un carro tiene éxito, que tiene un cierto casa de cierto tamaño, con cierto material, tiene éxito? Los que tienen los tenis blancos de cierta marca es porque le ha ido bien. Entonces decían los estudiantes, maestra, es que ¿por qué si yo estoy tratando de hacer una transformación colectiva, si estamos tratando de hacer proyectos comunitarios, por qué si eso no se traduce inmediatamente en lo que mi comunidad cree que es el éxito, no se me reconoce, ¿no? Incluso las propias autoridades de la comunidad no lo reconocen como alguien que fue exitoso después de que salió de la comunidad a prepararse o incluso ahí mismo dentro de la comunidad. Entonces, esas son las narrativas dominantes, las que tienen que ver con el desarrollo, con el consumo, con el tener, ¿no? Los agentes de cambio social, ¿a quiénes vemos como agentes de cambio social? Si vemos a nuestro estudiantado como agentes, al profesorado como agentes, la equidad y la justicia social, el cuestionamiento de esta neutralidad del conocimiento, la construcción de la democracia, cómo usamos el lenguaje también para reproducir o no las dinámicas de poder y pues ya todo mundo, como buenos seguidores de Paulo Freire, sabemos que todo esto entra en todas estas dinámicas de opresión y de liberación. Entonces, todos estos elementos forman parte de la interculturalidad crítica que se hace realidad en las pedagogías críticas. Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad de pensar en una educación decolonial? Aquí lo interesante es ver que no existe esta división eh, de norte y sur global de manera geográfica. Es una división geopolítica, ¿sí? Puede haber en el norte varios sures, ¿no? Y podemos ver todo el movimiento latino, chicano, ¿no? Podemos ver todo el movimiento de los pueblos originarios en Canadá. Entonces, incluso en los países del norte hay también sures, hay formas de poder decir que hay una historia con la que vienen ciertos grupos que debe ser reconocida y que se debe ser reparada de una manera distinta, ¿no? Entonces, pensar desde el sur, es posicionarnos desde estas nuevas narrativas, es decir, a ver, tenemos ciertos países, tenemos ciertas historias en común, hemos sufrido ciertas heridas en común y cómo nos posicionamos desde estas nuevas narrativas, desde la fuerza de la que hemos aprendido a lo largo de esta historia para desde ahí posicionar lo propio, sin descartar lo otro, pero reconociendo también lo propio. Entonces, bueno, esto ya sabemos lo que les platicaba un poco de cómo se ha convertido en esta idea del mestizaje en un sinónimo de movilidad social, en esta idea de que si te preparas de manera individual y tienes méritos, entonces vas a poder tener una mejor vida, esta idea de la raza de bronce, de que todos y todas somos iguales, la idea de la modernización, ¿no? Por eso lo moderno colonial van de la mano, ¿no? Y la idea de cultura, como si nos modernizamos por un lado, pero hay ciertas culturas que entonces tenemos que dejar ahí como en una burbuja, esencializarlas, protegerlas, como si no evolucionaran, ¿no? Esa fue mucho de esta ideología posrevolucionaria que nos llevó a esta construcción de imaginarios. Entonces, bueno, en estos últimos minutitos que me quedan, les cuento que Enrique Dussel lo que dice es que estamos en medio de esta idea de colonialismo
que está sin duda relacionada con esta modernidad eurocéntrica, pero que también tiene otras dos patitas muy importantes, que es el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Y que se retroalimentan una a la otra. Entonces, casi siempre esta idea, ¿no?, atraviesa todas estas relaciones de opresión que podemos ver de diferentes maneras. Entonces, ya no me gusta hablar de epistemologías del sur porque ustedes saben muy bien quién puso ese tema ahí y ahorita está frente a ciertas demandas, entonces hablemos mejor de decolonialidad, aunque diga ahí epistemologías del sur, hablemos mejor de decolonialidad o de otros conocimientos que surgen desde el sur. Pero bueno, lo traigo a colación porque es importante ver cómo todas estas cosas emergen desde las luchas sociales y políticas. No es un lugar geográfico, como les decía, es un posicionamiento ético y político y posibilita que estos grupos que han sido oprimidos sean reconocidos, ¿no? Y que tengan espacios en donde sus conocimientos puedan ser validados. Entonces, permite reconocer estas saberes dentro de estas lógicas históricas de poder. Entonces, bueno, sabemos ya me queda muy poquito, entonces me voy a la parte del racismo. Sabemos que aunque nos reconozcamos que no somos racistas, podemos simplemente ver cómo nuestro lenguaje cotidiano lo reproduce, ¿no? Este tipo de frases como el cómo te ven, te tratan, ando con una güera y hay que mejorar la raza, qué naco eres. Entonces vemos que en México el racismo y el clasismo están muy de la mano y aunque no queramos aceptar que el color de piel es un factor. Y cada vez pueden ver el trabajo en el Colegio de México de este Observatorio de la Desigualdad, creo que se llama, ahorita les digo bien el nombre, pero justamente pone cada vez más énfasis en la evidencia que hay en torno a la pigmentocracia que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas interseccionalidades en las opresiones, hablamos de diferentes formas de entender nuestra diversidad. Y creo que aquí la interculturalidad va a ser importante en la medida en que trabajemos con nuestros estudiantados y con nosotras y nosotros mismos en cómo me pienso, desde dónde me pienso, ¿sí? Si me pienso normalmente desde la clase social, desde el género, desde la orientación sexual, desde mi nacionalidad, desde mi lengua eh, materna, desde el desarrollo emocional, físico, intelectual, desde mi edad, desde mi religión, la etnicidad, el color de piel, la orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de todo esto, podemos ver cuáles han tenido más impacto que otros en mí mismo y en el ambiente en el que me desarrollo. Y pocas veces tenemos la oportunidad en las escuelas de poder identificar todos estos factores como posibilidades de crecimiento, ¿no? Y como posibilidades de poder identificar cómo me veo a mí mismo y cómo me ven los otros, pero desde la complejidad y no únicamente decir, pues es migrante y entonces ya por lo tanto déficit en la escuela y entonces déficit en tal y en tal y en tal, ¿no? Sino puede haber muchísimas otras áreas que nos pueden ayudar a entender cuál es la complejidad. Entonces, cuando hablamos de estos privilegios y opresiones y las identidades, podemos ver cómo, y esto es la interseccionalidad feminista a todo lo que da. Se dejó de escuchar, algo pasó. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, ahora sí, ya otra vez. ¿Ya? Parece Ya. que el micrófono se fue. Entonces, desde la visión más interseccional, podemos ver cómo los privilegios y las opresiones pueden funcionar en el mismo eje, ¿no? Desde el hombre, que debemos reconocer que tiene más privilegios y más y es heterosexual, ¿no? Hasta un hombre que no se ajusta al género y que es trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo en el mismo eje se va desde la parte de los privilegios hasta la parte de las opresiones. Lo mismo puede pasar con alguien blanco, ¿no? Alguien blanco que percibe todas estas cúmulo de oportunidades en su vida hasta la persona que está racializada en la parte de los privilegios. Entonces, si nosotros vemos cómo nos vamos posicionando nosotras y nosotros en este círculo, también podemos empezar a complejizar cómo nuestra historia
está metida aquí y la de nuestro estudiantado también, y cómo esto va variando a lo largo de la vida, ¿no? No es algo que se queda ahí. Entonces es una manera de poder ver también cómo las estructuras opresivas, sociales, políticas, económicas, acompañan toda esta serie de privilegios y de opresiones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer desde mi punto de vista en la educación intercultural, la edad crítica? Es posicionar pedagogías antirracistas. Creo que de entrada es importante reconocer que el racismo es disciplinario, que es institucional y departamental, que viene desde una estructura más grande y lo podemos ver en la manera en la que se asignan los presupuestos, a cuáles programas se les da más difusión que a otros, por qué unas universidades tienen más recursos que otras. Ese es el racismo estructural, institucional. Eh, las pedagogías antirracistas tratan también de combatir el racismo en cualquier forma y lugar que ocurra, sea en el salón de clases, sea en el patio de juegos, no permite el lenguaje racista, es un poco el mismo proceso que estamos llevando con el tema de género, ¿no? De cuidar el lenguaje, de cuidar las relaciones y que poco a poco se vaya haciendo una práctica cotidiana. Entonces busca este cambio dentro y fuera de los salones de clase y busca que se den estos cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vemos como el tema del posicionamiento de los derechos y del antirracismo está presente en muchísimos grupos sociales, en muchos movimientos sociales, desde los zapatistas hasta movimientos de mujeres, movimientos magisteriales, por supuesto, y podemos ver cómo estas opresiones que les decía hace un rato, sobre todo de género, de clase social y de etnicidad, están todas muy relacionadas. Entonces, sí necesitamos, desde mi punto de vista, estrategias pedagógicas que sean feministas, antirracistas, anticlasistas, antipatriarcales, decoloniales y lo que falte para acabar con la desigualdad. Hace poquito hablábamos de estos temas en la Universidad Autónoma de Guerrero y entiendo que esto les causa muchísima incomodidad a los hombres, a muchos hombres, no a todos, a muchos hombres, por el y pareciera que es algo como muy contrario, ¿no? Pero les decíamos en ese momento, aguanten un poquito la incomodidad, porque la violencia que estamos viviendo en estos momentos en nuestra sociedad implica y demanda que hablemos con claridad de las opresiones, de una por una, que no hablemos nada más de desigualdad social, que no hablemos de manera tan subjetiva y tan general de las violencias, sino que podamos decir cuándo es racismo, cuándo es machismo, cuándo es clasismo. Y cuando la cosa mejore y cuando podamos lograr tener otro tipo de indicadores que nos permitan ya normalizar una vida mucho más democrática, mucho más abierta, entonces podamos hablar de ética de los cuidados, de democracia, ¿no? Entonces yo entiendo que el tema, sobre todo feminista, causa muchísimo escozor, ¿no? Sin duda, pero claramente sabemos que México, después de Brasil, es uno de los países que mayor número de feminicidios tiene. Entonces el tema no es menor. No podemos dejar de nombrar la violencia específica contra las mujeres cuando tenemos esos índices tan altos en la muerte de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya se me acaba el tiempo, pero me encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios. A mí me parece que esta aproximación hacia la interculturalidad nos implica cambios pedagógicos importantes en el aula, sobre todo que tienen que ver con eh, problematizar cómo nos relacionamos como personas con el estudiantado, con nuestros colectivos docentes y ahí empezar a ver de qué manera reproducimos racismos, clasismos, homofobias, etcétera, ¿no? Entonces me parece que la invitación de este nuevo modelo de interculturalidad crítica pues nos permite plantearnos esos temas picudos que sabemos que incomodan, que no sabemos bien cómo hacer y que desde lo que he podido ver en algunos colectivos docentes, pues sí están causando pues en algunos casos mucha emoción, en otros mucha pues incomodidad
y en otros esta idea de eso ya lo hacíamos, ¿no? Eso ya lo hemos hecho. Pero como les decía en alguna ocasión, me parece que si no hemos logrado que la estructura cambie en cuestión de condiciones de vida, algo tenemos que intentar distinto, algo, ¿no? Algo de esto que ya habíamos estado haciendo, toca que experimentemos de una manera diferente para obtener resultados diferentes. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí y espero sus comentarios. Qué bueno que no jitomatazos porque es por Zoom. Muchas gracias, doctora Luz María. Verdaderamente creo que tu ponencia nos hace reflexionar en torno a nuestras prácticas educativas que muchas veces de manera inconsciente, pues como bien tú lo dices, vamos reproduciendo la desigualdad, la discriminación. Y hoy creo que tenemos un gran reto, sobre todo los educadores que estamos en la universidad formando las futuras generaciones. Entonces, me parece esta ponencia tan brillante como para reflexionar. Pero bueno, no lo voy a seguir haciendo. Yo le daría la palabra a mis compañeros. Si hay preguntas, comentarios o alguna duda que quisieran profundizar, me gustaría que lo compartieran. Está la doctora Elsa. Adelante, doctora Elsa. Me pasó a avisarte, pedirte que coordinaras esta parte de preguntas. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer em, el compartir todo esto con la doctora. Muchas gracias, muy interesante su ponencia. Yo solamente quiero comentar dos cosas que aquí en Oaxaca en particular, en la maestría en sociolingüística de la educación básica y bilingüe, hemos discutido mucho y son dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con la interculturalidad, que siempre se les confiere esa tarea a los pueblos indígenas, ¿no? O a los pueblos originarios. Y a los demás siempre se nos dejaba fuera de tener la necesidad de hacer una práctica intercultural o de tener una educación intercultural que en México sigue siendo como para los pueblos originarios. Eso por un lado. Y por otro también, cuando hablamos de la educación intercultural, apenas hace poco, siempre rehusábamos hablar del conflicto, ¿no? Del conflicto social que implica estas prácticas interculturales, porque los pueblos originarios pues también tienen conflictos sociales y se ven reflejados en todos pues las noticias, los problemas de límites, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos cosas que también nosotros hemos discutido y que las discutimos con nuestros estudiantes y que van abriendo un poco todo ese camino a las nuevas discusiones. También discutimos mucho acerca del racismo, el patriarcado, todas estas cosas, y pues cómo finalmente tenemos que abrirle la puerta a otras discusiones, no nada más a que somos diversos socialmente y lingüísticamente, que es a donde estaba un poco atrancada la educación intercultural aquí en Oaxaca, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Sí, gracias, doctora Elsa. Está la doctora Beatriz. Adelante, doctora. Buenas noches, muchas gracias, maestra Conchita, y muchas gracias por la plática. Nosotros tenemos, pues, somos del área de matemáticas, la Academia de Matemáticas, y pues tenemos la maestría en matemáticas e interculturalidad para preescolar y primaria. Y pues dentro de eso nos hemos estado capacitando. Y sí tuvimos, por ejemplo, un curso de epistemologías del sur desde hace como 2 años. Y bueno, entonces de esa manera es que muchos términos ya no nos son desconocidos y que nos vamos volviendo conscientes de varias cosas. Pero bueno, mi pregunta iba hacia si tiene conocimiento de algún instrumento como para hacer una autoevaluación, ¿no? Porque pues estos temas son comunes dentro de la universidad
pero aún así hay prácticas, como usted dijo, ¿no? De racismo, de autoritarismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un instrumento para decir, bueno, nadie me va a evaluar, yo me voy a evaluar, pero que me pueda dar cuenta, ¿no? De qué cosas estoy reproduciendo. Gracias. ¿Contesto, maestra Conchita? Adelante, doctora, si me hace el Sí, favor. perfecto. Bueno, pues a la doctora Elsa, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Efectivamente, antes la interculturalidad se confería únicamente a los pueblos originarios. Ahorita el reto que tenemos es, o esa posibilidad, ¿no? De hablar de que la educación e interculturalidad realmente es para todos y todas. Y ahí nos vemos reflejados justo en esto que decía la maestra, la doctora Beatriz, ¿no? De cómo reproducimos de manera inconsciente el racismo eh, y cómo antes de alguna manera evitábamos hablar de esto, ¿no? Por eso la interculturalidad no hablaba de conflictos. Y hablar de racismo es aceptar justamente que en nuestras prácticas cotidianas se va incluso, y ahí digo, les platicaría una experiencia muy dolorosa personal, pero incluso puede darse el caso de que alguien esté percibiéndome racista cuando yo no me estoy dando cuenta. Y es hasta que esa persona lo denuncia, ¿no? Lo dice, que yo puedo darme cuenta de cuáles son las cosas que tengo que cambiar. Entonces, es esa apertura eh, que es muy parecido a lo que pasan los hombres cuando los están denunciando por una violencia sexual, ¿no? Entonces, algunos hombres pueden decir, no manches, pero ¿por qué dices eso si yo nomás te estaba chuleando? Yo estaba diciendo que estás bien bonita y que, pues sí, pero esta mujer lo sintió como una violencia, ¿no? Hasta que esa persona no nos lo dice, nosotros entonces caemos en cuenta que tenemos que cambiar estas formas. En este estudio de racismo hablamos de que existe también el racismo amoroso, ¿no? Carmen Martínez, que es una académica que trabaja estos temas, habla de que estas actitudes como muy condescendientes con ciertas personas es racismo también, ¿no? Porque seguimos poniéndole un valor como inferior a ciertas personas, ¿no? O como cuando hablamos de, cuando vamos con los médicos y sobre todo a las mujeres, ¿no? Nos hablan como pacientita, la mamita, la muchachita, o nos ven así como cosa chiquita, cosa poquita, ¿no? Eso es un tipo de racismo amoroso también. Entonces, efectivamente, si tuviéramos este instrumento de autoevaluación, sería maravilloso, maestra, lo hacemos. Yo me encantaría colaborar en algo así. Sé que la CONAPRED tiene algo. Y también, ay, ahorita, Carlos, ayúdame a recordar el nombre, o quien tenga por ahí el nombre de este académico maravilloso que está en el Colmex, que hace cuestiones de discriminación, que ahorita como traigo gripa, mi memoria está bastante atrofiada. Pero ahorita, Patricio Solís, ¿era? ¿O Patricia no? Solís, sí, sí, Ah, ya. Patricia Solís, que tiene un trabajo maravilloso sobre racismo, que pueden ver datos duros y también cuantitativos y cualitativos, ¿no? Pero los instrumentos que tienen son para personas adultas. No tenemos algún instrumento que podamos utilizar en las escuelas. Entonces, pues ahí invito a hacer red, ¿no? Para ver de qué manera podemos armar autoevaluaciones que nos ayuden a hacer esto, ¿no? Ayer estuvimos en una reunión del Consejo Ciudadano de Mejor Edu en la tarde y nos mostraban todos esos instrumentos de autoevaluación que hay y ninguno hace referencia a esto. Entonces yo creo que va a ser importante levantar la mano y empezar una construcción colectiva para que poco a poquito se vayan visibilizando todas estas necesidades, ¿no? Gracias, maestra Beatriz y Elsa, por sus comentarios. Muy bien, Luz María. Me parece estupendo. Hoy en día, en este siglo XXI, compañeros, compañeras, creo que debemos de empezar nosotros mismos en la universidad, tratando de esas actitudes discriminatorias, esos reconocimientos que tenemos, que hemos hecho méritos académicos y que nos hacen sentir que estamos por encima. Creo yo que el reto es eso, precisamente como de construir una serie de cosas allí. Bien, está el doctor Juan Ignacio y el doctor Laurentino. Adelante, doctor Juan Ignacio.
Muchas gracias, maestra Conchita. Pues muchas gracias, doctora Luz, por esta excelente conferencia que creo que foro virtual, muy completa, muy detallada. Mi participación tiene que ver con la importancia de los procesos de formación. Todos tenemos formación relativa a lo que usted ha comentado, en mayor o menor profundidad, pero sí me preocupa la concepción que tienen los docentes respecto a esta conceptualización de la interculturalidad. Como maestro de educación indígena puedo decir los profesores indígenas ¿no? con ese discurso normativo de la interculturalidad que es complejo de poder cambiar ante esta situación. Entonces, sí, me gustaría saber si usted sabe cómo vienen los procesos de formación docente, porque esto es cambiar de paradigma, de concepción, de conceptualizar la interculturalidad desde otra perspectiva, desde otra epistemología, y en lo particular, pues sí es todo un reto para nuestro sistema educativo. Nada más, gracias. Bien, pues si vamos haciendo las preguntas en bloque. Adelante, doctor Laurentino. Y buenas tardes nuevamente. Pues dos cosas, más bien una cuestión sí es más personal, más particular, un comentario y una pregunta. En otra ocasión se aludía a la cuestión de a la diversidad de diversidades, ¿no? Y entonces, más que hablar de interculturalidad o interculturalidad crítica, se aludía a eso. Entonces, no sé, y es como una pregunta, ¿no? ¿Cómo se vincularían o cómo tendrían vínculo, relación ambas formas de mirar, ¿no? La realidad, desde la diversidad de diversidades o desde este planteamiento, ¿no? Y que hoy escuchamos, la interculturalidad crítica, ¿no? Esa es pues mi pregunta. Y aprovecho también para leer aquí en el chat que escribió el maestro Juan José Lecona, si no mal ubico, y leo su comentario, bueno, más bien su escritura. Dice, esta presentación ayudaría mucho a los equipos nacionales de las escuelas normales interculturales que estamos en proceso de codiseño de los programas para las unidades de estudio de los tejidos curriculares, planes de estudio 2022, y plantea una pregunta, si tendría manera de contactar pues a la doctora Luz María y gestionar, dice, un acompañamiento que les permita pues un apoyo en estos temas, ¿no? De la interculturalidad. Y con eso cierro. Gracias. Aclara el maestro en el codiseño de los planes de estudio para la formación inicial docente en el tema de la interculturalidad. Y el Sí. modelo en construcción presenta, señala él, una resistencia injustificada que las autoridades federales. ¿Contesto ahí, maestra Conchita, o tomamos otra? Adelante, Luz María. Sí, ok. Híjole, maestro Juan Ignacio, creo que le dio al clavo con lo que tenemos ahorita al reto frente a nosotros, ¿no? Mi apuesta, y sé que no es suficiente, ¿no? Pero mi apuesta es en las relaciones cotidianas, en las relaciones que vayamos construyendo en nuestros colectivos escolares, es en donde vamos a ir viviendo de una manera real la interculturalidad. Creo que en México tenemos el discurso muy bonito, muy revolucionario, muy de avanzada, pero la práctica reproduce estructuras muy jerárquicas en las escuelas, de directores hacia docentes, de supervisores hacia directores, de profesorado hacia estudiantado, y eso justo no es la interculturalidad. Entonces, en la medida en que logremos que el colectivo docente vamos a poder hablar de una forma de justo, sientan respetadas y respetados nuestros niños en sus diversidades, que haya espacios libres de violencia,
que no existan estas imposiciones de poder de unos colegas contra otros, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay que apostarle a las relaciones. Y esto que decía el maestro Laurentino de la diversidad de diversidades, en mi perspectiva, maestro, pero puedo estar equivocada y no tener suficiente contexto sobre el tema, a mí me suena a multiculturalismo. A mí la verdad es que sigue siendo el reconocimiento de que algo es diverso, pero que no acaba de reconocer que efectivamente la desigualdad y el conflicto y la complejidad de esas diversidades está presente, ¿no? Entonces, yo sí daría un pasito más y por eso la necesidad de posicionar un lenguaje como más frontal, ¿no? Así como cuando hablamos de sexismo, igual cuando hablamos de racismo, igual cuando hablamos de clasismo, creo que es importante para poder nombrar cómo se han ido reproduciendo históricamente estas desigualdades, ¿no? Y bueno, el tema de acompañamiento, cuenten con eso, estamos trabajando desde el INIDE muchísimo en estos temas. Como saben, ahí está el doctor Estefano Sartorello, está Diego Juárez, está la maestra Silvia Schmel, que es también, que fue de las creadoras de las primeras ideas de educación intercultural, ¿no? Y que juntos y juntas hemos ido hablando de estos temas y posicionando estos temas de una manera distinta. Está Diego Juárez también, que conoce muy bien el tema de educación rural. Y vamos a empezar a partir de enero un diplomado no sé si se llama taller diplomado, todavía no recuerdo, pero sobre educación intercultural, crítica del nuevo modelo educativo. Entonces sí va a haber ese acompañamiento que podemos ofrecer a quien guste, pero creemos que más que la parte teórica, lo importante, y eso lo estamos experimentando con algunas escuelas en Villahermosa y en Tabasco, es cómo poder empezar a hacer grupos de reflexión sobre la práctica. Entonces, algunos empezar algo, ¿no? Cuando nosotros diseñamos alguna actividad, en lugar de vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que es lo que hacemos como profesores, que eso es, nos enseñaron mucho en las normales, ¿no? Observar nuestra práctica. Ahora queremos observar cómo se da el aprendizaje. Y a la hora que observamos en equipos colaborativos de 4 niños, niñas, que además están estratégicamente agrupados por cuestiones étnicas, por cuestiones de género, por cuestiones de edad, por cuestiones de clase social que ya el profesorado conoce, ¿no? Y a la hora que vemos las interacciones que se dan en el aprendizaje ahí y tomamos nota, ahí podemos ver cómo ir rompiendo estas relaciones de poder, ¿no? Entonces, en estos pequeños equipos podemos ver al típico niño que está buleando al otro niño por su apariencia física, o al niño que está callando a la niña, o a la niña tímida que a lo mejor trae una experiencia violenta en casa y que prefiere no hablar. Y entonces, en esos pequeños momentos es que nosotros podemos intervenir, ¿no? A ver, fulanita, no te he escuchado hablar. Me gustaría que dieras tú la palabra y me gustaría que tú presentaras ahora lo que encontraron hacer en el grupo. Entonces, esos pequeños cambios en nuestra composición de aula y en la manera en la que nos relacionamos con el estudiantado es un cambio inmenso. Y yo coincido con el profesor Juan José que esto todavía no se discute en la formación inicial. Por alguna razón, si no hacemos que nuestro estudiantado en las normales viva esto en su formación, no vamos a hacer otra cosa más que reproducir el autoritarismo en los salones de clase, ¿no? Tienen que vivirlo para darse cuenta que el maestro no es el sabelo todo, sino que el conocimiento se construye de forma comunitaria y que podemos ir deconstruyendo estas relaciones de poder, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta va por ahí, y más allá del curso que podamos ofrecer desde nuestras posibilidades del INIRE, que va a ser un gusto invitarles y ya les haré llegar la invitación. Creo que lo que toca es gestionar estas comunidades autorreflexivas dentro de cada escuela que permitan más bien discutir sobre lo que está pasando en el aprendizaje de nuestros estudiantes y no tanto enfocarnos en nosotros como profesores y en si planeé bien, si no planeé bien, si hablé, si tuve control de grupo. ¿A poco no se usa muchísimo esa frase de tiene muy poco control de grupo? Muy mal. O sea, si se escucha diálogo, bulla en los salones de clase, eso significa mal profesor, ¿no? Entonces, lo que queremos es justamente que florezcan las identidades del estudiantado y que existan estos espacios de compartir que sean dignificantes para todas y todos, ¿no? Bien, bien. Está el doctor Saúl y no sé si hubiese alguna otra
participación excelente. Pediría a alguien que tiene allí abierto, por favor, que cierren sus micrófonos. Ya vamos a terminar. Muchas gracias. Adelante, doctor Saúl. También está Moni, no sé quién sea, pero está Moni, Conchita. Breve, muy breve. Pues lógico que agradezco esta conversación, o bueno, esta exposición tan retadora, así tan punzante. A mí en lo particular me gustaría que pudieras profundizar, y me estoy atreviendo a hablar de tú, en ese sentido de la interpelación. Esa interpelación pensado en los estudios de posgrado. Llevo algunos años trabajando en el posgrado, maestría en específico, y tal parece que se vuelve un ritual, o es un ritual, así lo siento, incluso me he puesto a pensar cuando nos hablan por el grado de doctor. Voy a recuperar ese planteó para decir es que no solo la desigualdad en cuanto a el conocimiento que se posee, entre comillas, sino que ahora reparo que posiblemente, y ese es mi actuar, esté cargado también de clasismo, machismo, pero como sería aquí en este ámbito un comentario general, y si como para interpelarme a mí, si hay estudios de este tipo así en esta intercultural crítica, específicamente en esta situación de la discusión, la transmisión del conocimiento o la interpelación del conocimiento, pero a nivel de posgrado, para ver esas prácticas. Sí. Y otra vez, gracias por interpelarme, que me soltó por eso. Adelante, está la manita de Moni. Moni. Adelante. Perdón, tenía el micrófono apagado. En la calle. Es que realmente quería poner como un like, pero me equivoqué de emoji, pero bueno, puedo compartirles una experiencia. He trabajado en educación preescolar en diferentes escuelas con grupos multilingües a nivel preescolar. Trabajé en una escuela en Texas, en Ottawa, en Toronto, y bueno, aquí en México con japoneses, y ahorita estoy en una escuela en donde hay muchos extranjeros aquí en la Ciudad de México, es igual a nivel preescolar. Y pues lo que yo he podido ver es que los niños reproducen lo que escuchan de sus casas o de los medios de comunicación o de sus padres. Voy a prender un poquito la cámara, pero la apago para que no vean tanto movimiento, solo por dar la cara, ¿verdad? Entonces, pues lo que yo les comento es que los niños reproducen lo que ven o lo que escuchan de otros adultos. En este caso, ahorita estoy en una escuela donde en mi salón son niños de 3 años y de 4 años. Tengo 2 niños de China, una niña y un niño de China, una niña de la India, un niño de Hungría, otro es italiano, otro es argentino, otro es colombiano, otra es española, y de México, pues que vienen de Querétaro, Se oye muy bajito, maestra. No sé si pueda ponerse el micro en la boca porque se oye muy bajito. ¿Así se escuchará mejor? Díganme ustedes, ¿sí? Ay, muchas gracias. Ok, entonces, tengo un grupo de, pues, muchos multilingüe, ¿verdad? Y escuché a Shinji, que es la niña china, lloraba y le dije, ¿por qué estás llorando? Y me dice, es que Luciana
me dice que yo soy cieguita. Y lo dijo, porque Shinji dijo, no quiere jugar. Yo quiero como Sí. Yuan es el niño. Y le digo, ¿cómo es que no ve? Y entonces se jaló los ojitos y me dice, sí, es que tienen sus ojos así y no pueden ver. Entonces yo le dije, ellos sí pueden ver. Y con los días yo le pedí a Yuan que nos contara en español, en inglés y en chino, del uno al que se supiera. Yuan lo hizo muy bien y le dije, mira, si no pudiera ver, pues no lo podría contar, pero él ve muy bien y él ve lo bonita que eres y todo lo que hay aquí, él lo puede ver. Esas cosas, yo le dije, ¿y quién dice eso? ¿Tú a quién has escuchado que piensa que ellos no ven porque tienen los ojitos así, verdad? Y me dijo, es que mi papá dice que ellos no ven. Entonces, con los días también me dijo que no quería jugar con ellos porque eran chinitos, cochinitos. Ajá. Entonces son cosas que ellos escuchan de alguien más. A nivel preescolar, solamente repiten, ¿verdad? Y bueno, yo he tratado de dar la oportunidad a todos que puedan expresar el saludo o como hablan en sus casas en diferentes idiomas, que puedan llevar cosas de su casa y compartirnos. Y eso ha ayudado un poco. Ahora pues están jugando todos. Y bueno, ese es mi comentario, perdón. Muy bien, pues gracias. No sé si hubiese algún otro participante. Se oye mucho ruido, favor de apagar sus micrófonos, por favor. Bien, pues si no hay preguntas más del público, creo que ha sido una tarde excelente. Moni, ¿quieres volver a participar? No, perdón, no sé cómo quitar la manita. Ok, bien. Luz María, si no hay alguna participación tuya, ya está la maestra Maribel, quien nos hace entrega del reconocimiento. Bueno, nada más comentarle rápidamente a Saúl que me encanta que deconstruyamos esa parte del usted y el doctora y que empecemos a problematizar en torno a eso. Sí hay mucho escrito, porque justamente es parte de esta lógica moderno-colonial, ¿no? Que nos ha hecho creer que las personas tienen más valor de acuerdo a la cantidad de títulos que van acumulando a lo largo de la vida, ¿no? No tanto el valor mismo de sus ideas, de su persona, de su mera presencia, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos ver cómo la escuela ha sido el mejor espacio para que estas estructuras se vayan reproduciendo y por eso sentimos tanto poder quienes estamos también dictando una conferencia, dando una clase, etcétera, ¿no? Entonces, de construir eso y podernos dar cuenta que en realidad somos mediadores, ¿no? De aprendizaje, de comunidad, de poder hacer florecer a otras personas, creo que ahí es en donde está el tema. Entonces, sí hay mucho que deconstruir en torno al ambiente académico, hay mucho escrito, desafortunadamente muy poco en México, pero yo creo que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia ver cómo se reproducen dentro de los salones de clase estas dinámicas de poder, igual en educación básica que en posgrado, ¿no? Y maestra Moni, efectivamente creo que ¿no? En donde estamos recibiendo cada vez más, recuerdo este trabajo maravilloso que ha hecho Carlos Rodríguez, ¿no? Con campamentos de jornaleros, en donde vemos cómo hay distintas lenguas, distintas culturas, y qué es lo que tenemos que hacer ahí, es justamente hacer, así como lo hacemos de cero tolerancia a la violencia de género, es cero tolerancia al racismo, ¿no? Cero tolerancia a estos a este tipo de comentarios de tú estás cieguita porque tienes los ojos rasgados, ¿no? De entrada tenemos que enseñar a las niñas y a los niños desde esas cortas edades
Eso trae principio muy, ¿no? Hablar con las familias, de oigan, cuidado con estos mensajes deficitarios, de si es gente, porque lo vemos en estos casos, en este libro que hace poquito sacó Carlos sobre entre la escuela y el surco, se llama, hay muchísimas narrativas sobre esto, ¿no? Sobre cómo había ciertas escuelas que no querían dejar entrar a las niñas y a los niños porque venían con la camisita manchada, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos con las familias para que, uno, no permitan que eso les suceda a sus hijos, ¿no? Y dos, para que las familias que van ahí, que no están en esas condiciones, jamás se les ocurra discriminar a alguien que viene en esa situación, ¿no? O alguien que habla una lengua distinta, o alguien que viene de una situación de movilidad, de migración, etcétera, ¿no? Entonces hay como un cero tolerancia, tenemos que hacernos escuelas de cero tolerancia al racismo, al clasismo, a la discriminación, y hablarlo así de frontal, tanto con las familias como con nosotros como docentes y con nuestro estudiantado, ¿no? Y poco a poquito vamos a ir haciendo esa cultura de cuidar el lenguaje, uno no se mete con el cuerpo de las demás personas, uno no anda criticando a la compañera, porque sabemos que mucha de la violencia que estamos viviendo como mujeres tiene que ver con este tipo de comentarios, ¿no? Y de las mujeres a los hombres y de los hombres a las mujeres, pero va mucho por ahí. Entonces, bueno, hasta ahí agradecerles muchísimo el espacio, la paciencia y también pues un poco la tolerancia a estas ideas que de pronto sabemos que los temas feministas causan muchas incomodidades, pero les agradezco muchísimo la apertura y el espacio para compartir estas cosas que veo tan similares entre la interculturalidad y los feminismos. Entonces, pues un gran abrazo y muchas gracias por mandarme mi reconocimiento también. Muchas gracias, doctora Luz María. Le voy a dar la palabra a la maestra Maribel para que ella sea la que haga entrega de este reconocimiento. Adelante, maestra Maribel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues antes de hacer la entrega del reconocimiento a la doctora Luz María, me gustaría hacerles llegar un saludo de parte de la licenciada Yuneri Calixto Pérez, nuestra responsable de dirección en este momento en UPN 212. Y bueno, agradecer pues el ahínco a todos los ponentes y a la unidad 201 de Oaxaca por esta jornada de ponencias, por este foro temático que ha sido pues muy interesante, una jornada en la que pues se han ampliado las visiones y que bueno, nos queda mucho que trabajar, los retos y estas propuestas muy claramente la doctora Luz María pues nos platica, ¿no? Sobre las enseñanzas que nos ayudan o que nos ayuden a cuestionar y a desafiar las creencias y las prácticas. Y bueno, le hago la lectura de su reconocimiento Juan Ignacio, que bueno, fue un compañero que bueno, estuvo acompañando toda esta jornada y bueno, agradecerles a todos. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, Teciutlán, otorga el presente reconocimiento a la doctora Luz María Moreno Medrano por participar en el foro temático virtual como ponente en la conferencia magistral Educación Intercultural Crítica, realizado desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, Teciutlán, Puebla, y Unidad 201, Oaxaca. Teciutlán, Puebla, 17 de octubre de 2023, licenciada Yuneri Calixto Pérez, encargada del despacho de la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 de Teciutlán, Puebla. Felicidades, doctora Luz María. Excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Pues agradeciendo enormemente la participación de cada esta que seguramente la seguiremos
reflexionando, discutiéndola, porque tenemos delante de nosotros retos muy importantes y sobre todo para formar en nuestros futuros profesionales que sean ciudadanos que verdaderamente construyan una nueva sociedad. Bien, el maestro Juan Ignacio quiere tomar la palabra. Adelante, maestro Juan Ignacio. No, pues solamente agradecer a todos los presentes y a todas las personas que quizás no estén en estos momentos, pero que de manera directa o indirecta colaboraron en todas estas sesiones que iniciamos ya desde hace tiempo. Creo que son espacios de reflexión académica por demás importantes y creo que, como decía la doctora Luz, si algo dejó la pandemia, pues fue la oportunidad de comunicarnos a través de estos medios y bueno, pues nos seguimos viendo en otros espacios académicos más adelante. Muchísimas gracias a Saúl, a todos los compañeros de Oaxaca y bueno, pues yo estoy muy seguro que nos veremos en el COMIE, dice la doctora Luz también, por allá nos vemos. Gracias a todas y todos. Buenas noches. Bien, gracias a todos nuevamente. Bonitas noches y descansen todos. Gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Bien, gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos, ¿eh? Buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches. Abrazos, Carlos, querido. Qué gusto verte. Chao. Muchas gracias a todos. Igual, que estés muy bien Y muchas gracias a Que estén todos. muy bien. en Ecuador. Bueno, bye. Sí, está hermoso. Chao.